Ya no queda por ahí, ¿cierto? Revisamos los músculos del piso pélvico. Los revisamos todos. Nos faltó irrigación y inervación, pero ya habíamos hablado. Vamos a recordar. Bueno, ya teníamos la irrigación. Pusimos todas las camas de viaje interno. Y teniendo un piso pélvico, pues que está en cavidad pélvica, y siéndole ya que interna la reina de la cavidad pélvica, pues aquí más le pongo. ¿Cierto? Entonces por eso no voy a hacer mayor énfasis en eso, porque ya todo lo tenemos. Con dos consideraciones, si es hombre o mujer, pero el ejercicio lo hicimos. De toda esta musculatura llamada piso pélvico, entendiendo el levator ánico, piramidal de la pelvis, iliococcigio, isquiococcigio, todo eso que habíamos revisado el viernes de dolores. Incluso hemos revisado también los hiatos, los huequitos, ¿cierto? ¿Para qué me servían estos huequitos? También lo teníamos claro, revisamos un piso pélvico, masculino y un piso pélvico femenino, pues con las diferencias que esperaba encontrar. Así que el único diferente pues era esto, el conducto vaginal, o el hiato para el conducto vaginal. Y pensar en irrigación, pues es esto. Todo lo que es piso pélvico, tengo a estas amigas, unas con participación directa, como glúteo superior, como glúteo inferior, como pudenda interna, con sus dos ramos perineales, más que el superficial, debe ser seguramente el profundo. Pero los dos contribuyen, los dos van a contribuir. Y otras irrigaciones indirectas, por el hecho de que los órganos que se encuentran en la cavidad pélvica y que están sostenidos por el piso pélvico, la irrigación que le llega a ellos para su mantenimiento, para su nutrición, secundariamente le pasarán también irrigación al piso pélvico. También revisábamos eso hacía rato. Habíamos entendido ese concepto, ¿cierto? Sí. No, pero diferencia si es masculina o femenina, ¿qué le voy a poner? Y la inervación. Pero la inervación no tiene problemas. Seguramente estoy pensando en piriformis, estoy pensando en la división posterior de S1 y S2. Nervio para el músculo piriformis va para el músculo piriformis o piramidal de la pelvis. Obturador internos, voy pensando en la división anterior de L5, S1 y S2. Nervio del obturador internos y gemelos superior. Y terminaba seguramente con esto, con la división anterior de S3 y S4, nervio del levator ánico. ¿Se acuerdan? Y del músculo coccygeus. Ahí está. Entonces, por eso no voy a hacer mayor énfasis, porque ya tenemos todo el contingente para el piso pélvico, para lo que es la contractilidad, el tono muscular. Una cosa es el tono muscular, como estoy yo ahorita, y otra cosa es cuando decido la presión, la fuerza, defecación, micción. Entonces tengo una contractilidad, un estímulo nervioso que ayuda a esa oposición, a esa contractilidad del diafragma pélvico para ponerse a la fuerza del diafragma torácico-abdominales y de los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Y el otro es si no hacemos fuerza, va a haber un estímulo nervioso que hará un tono muscular que mantiene a esos órganos en posición por una contractilidad del diafragma pélvico. Entonces, ¿sí me hago entender? Sí, ¿cierto? Sí, ese es un tema superado. ¿Fue listo? Salimos de eso. Vamos para lo duro. Vale. Traigo mi hojita. Todos tenemos una historia. Así como tienen docentes de cable, yo soy el docente de la hoja, ¿no? Ahora eso de la grabación. Bueno, listo. Vamos a hablar del vello inguinal, conducto inguinal. Difícil porque necesito que entiendan esto sin rayar en mediocridad, pero tampoco darlo ni tan complejo, sino darlo en un punto donde puedan entender qué sucede en esta región, cuál es la importancia de esta región y qué significancia tiene para la producción de las hernias. No se me duerman, este es un tema muy bonito, es complejo, pero voy a hacerlo lo más fácil posible. ¿Entendí? Listo. Lo primero que voy a utilizar, dos cosas en la pelvis. Espina ilíaca, antero superior, tubérculo del pubis. ¿Qué vamos a utilizar para esta historia? No debería hacerlo, pero lo voy a hacer porque si no, entonces quedamos perdidos. Si tengo pelvis, tengo esto que es sínfisis del pubis, tubérculo del pubis, línea pectínea o pecten del pubis, sigue todo esto que va a ser ramo púbico superior, tengo eminencia,
¿Leyeron? ¿Qué le pongo a esto? No, hay una línea innominada que es para atrás, pero ¿cómo le llaman esta región de Iliopectinia? ¿Cierto? Hay una eminencia iliopectinia ahí, sigo teniendo esa misma historia. Y esto es lo que voy a utilizar para ponerle una fijación a toda esta historia de conducto inguinal. Hagamos ese ejercicio. Bueno, listo. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar en mi paciente desde la región de espina ilíaca antero superior a un punto palpable que lo estoy tocando yo, se siente perfectamente, tubérculo del pubis. Es región púbica, es la región de ahí del vello púbico, pero son puntos anatómicos que utilizo. Acuérdense que esta historia no es recta, no es convexa, sino que es una historia cóncava. Esto que estoy viendo aquí, Netter me lo trata de mostrar, es una sobresaliente anterior, una sobresaliente anterior e inferior y una sobresaliente anterior y superior. Voy pensando en una región de esta cintura pélvica que tiene una forma cóncava. ¿Y qué necesito poner? Necesito esa misma línea que tengo ahí, imaginaria, necesito colocar en mi paciente una estructura que vaya desde aquí hasta acá. Y esa estructura se forma, o la vamos a mirar ahorita, le voy a decir un ligamento inguinal. Esa es la primera parte de mi historia. Eso que estoy trazando ahí es una región inguinal, pero también voy esquematizando un punto de unión entre esas dos partes anatómicas, entendiendo la que es espina ilíaca antero superior y tubérculo del pubis. Lo primero, le voy a poner esa línea y le voy a decir que es un ligamento inguinal. Ahorita hablo de eso. ¿Para qué necesito referenciar eso en mí y en mi paciente? Uno, por lo que muestra en la figurita. Voy a encontrar dentro de esa región inguinal el paso de estructuras amarillitas, rojitas y moraditas. ¿Qué me estará esquematizando? Nervio femoral, arteria femoral y vena femoral. Eso es una necesidad de revisar, que lo haremos más adelante, por lo vulnerable y lo peligroso que son esos vasos voluminosos en una región de un triángulo inguinal, en un paso que hace desde su nacimiento abdominopélvico, su paso a la raíz del músculo, y que su única zona de paso se llama eso. Después le ponemos nombre, voy esquematizando la historia. Pero no voy a ir tan trágicamente. Vamos a revisar qué significa en mí ahorita, sin problemas, esa región. Dos cosas. La literatura me dice, ya lo sabemos, necesito es que en esta región inguinal necesito una zona de paso. Netter me lo muestra aquí. Netter me muestra en esta imagen. No sé si se me pierde en eso. Voy pensando en esta historia, que es una historia que es anterior e inferior. De la musculatura de la pared anterolateral del abdomen voy a irme hacia inferior. Esto que está aquí esquematizado es esa misma historia que yo me estoy tocando. Esto es espina ilíaca antero superior y ese es tubérculo del pubis. ¿Qué estoy mirando ahí? Y si me siento, lo palpo. Lo que voy a sentir es una región que es depresible, que es un hueco. O sea que en nuestra región inguinal tenemos un espacio, un hueco. Y ese espacio o ese hueco debo referenciar algo. Primero, le voy a decir conducto inguinal. Y ese conducto inguinal tiene dos participaciones, si es hombre o es mujer. Es más complejo en el hombre. Nuestro conducto inguinal está dado por esto que viene por aquí, que se llama un cordón espermático. Si revisaron embrión, acuérdense que los testículos se forman ¿dónde? En la pared posterior de la región lumbar, abdominal. ¿Cómo hace un testículo si se forma aquí en la región lumbar, en abdominal, para pasar y llegar hasta las bolsas escrotales? Deberá tener una migración y un descenso, un camino. Y acuérdense, todo lo que nazca en cavidad abdominal, que esté en cavidad pélvica y que necesite ir hacia el escroto, o deba salir o entrar, tiene que utilizar un espacio que se llama conducto inguinal. Entonces la funcionalidad para mi conducto inguinal, va a ser como una zona de paso para unas estructuras que miraremos en 2 semanas, que se llama cordón espermático. Hombres, pero no les voy a decir que está contenido ahí, después no hablamos, no me interesa eso ahorita. ¿Qué pasa en mujeres? Encuentro ese azulito que me pinta mucho. Y eso azulito, por lo que veo, me está mostrando desde algo que está afuera, pero que viene de adentro. La misma historia. Y conecta algo adentro, que eso no es, el útero debe estar así acostadito, ahí está como levantado. Pero bueno, ese esquemático.
me está mostrando es un medio de fijación y de orientación que tiene el útero en las porciones supero externas que se llama un ligamento redondo. El ligamento redondo del útero, que lo vamos a revisar después, son dos cordones fibrosos que salen desde el útero, que hacen que él tenga una orientación, porque el útero está en anteversión y está también en flexión, y hace de que él se mantenga en esa posición porque salen esos dos cuernos hacia la parte anterior para fijarse en tubérculo de pubis, en labios mayores y en esa región púbica, como lo veremos despuesito. Entonces, para la mujer le pongo el ligamento redondo y para el hombre le pongo cordón internático. ¿Listo? Para eso necesito ese hueco. Pero necesitamos un problema, formarlo. Vamos a formar esto. Muscona bien grande, esta. Ay, me pierdo. Voy a hacer el ejercicio. Primero, lo primero que voy a hacer es cómo hago para formar un ligamento inguinal. Porque ese cordoncito no aparece ahí como que Dios hizo una plastilina y lo puso ahí. No, necesito formar una estructura que se una desde el epineliac antero superior hasta el tubérculo del pubis. Y ese ligamento inguinal se va a formar por algo que estoy viendo aquí, por esa mancha blanca que estoy viendo aquí. Y eso se llama músculo oblicuos externos abdominales. ¿Listo? La aponeurosis del músculo oblicuos externos abdominales en su direccionalidad, porque él decíamos que se insertaba en quinta, doceava costilla, que tomaba inserción en cresta ilíaca, que se iba hasta la región de la línea alba. Pero cuando el músculo oblicuos externos se va hacia esa dirección antero-inferior y llega o se desplaza hacia esa región anterolateral del abdomen, sufre un enrollamiento. Y el enrollamiento de la aponeurosis del músculo oblicuos externos abdominales busca dos puntos de inserción. Uno arriba, a nivel de la espina ilíaca entero superior, y uno abajo, en el tubérculo del pubis. A ese enrollamiento de esas aponeurosis le digo ligamento inguinal o de pupar. Lo primero. ¿Listo? Segundo, la inserción que hago en espina ilíaca antero superior es muy fuerte, porque la espina ilíaca antero superior es más sobresaliente, tiene mayor área ósea, entonces es una inserción verdaderamente fuerte. Problema, la inserción en el tubérculo del pubis, porque el tubérculo del pubis es pequeñito, no es tan voluminoso, y eso que acabo de decir, cuando vean las pepis, me toca morderme la lengua. Hay diferentes tamaños de los tubérculos, hay unos grandes, pequeños, medianos, pero generalmente tiende a ser muy pequeño. La inserción que hago en tubérculo del pubis es débil. Y siempre que tengo inserciones débiles de una estructura que viene de un músculo que se está contrayendo varias veces al día, porque no solamente es contención de vísceras, no solamente es presión para defecación, sino que también tiene un tono muscular como está ahorita, que impide que nuestras vísceras tengan tosis. O sea que aquí también tengo una contractilidad funcional y un estímulo que es motor, pero que es de tono muscular. ¿Sí o no? En este momento lo tengo relajado o contraído. La pared anterolateral del abdomen está en tono muscular. Hay una contractilidad propia, precisa, dada para mantener esa contención de vísceras. Cuando ya decida hacer una función de defecación o de emisión, hago mayor contractilidad de esa musculatura. Estamos en ese cuento. ¿Qué sucede entonces? A mí se me ocurre que si esto nace, si este ligamento inguinal nace de una musculatura que está constantemente contraída, su fijación debe ser muy fuerte. La de aquí está solventada porque es dura, la de aquí es poco. Entonces, ¿qué necesito? Voy a utilizar a la línea pectínea, voy a utilizar a la eminencia iliopúbica o iliopectínea, voy a utilizar a toda esta región del ramo púbico superior para buscar mayor inserción. Algunos dicen que son cosas diferentes. Yo, en lo que he leído, en lo que he revisado y en lo que he disecado, para mí es una continuidad de. Eso lo pelean con su cirujano. Yo les cuento la historia y allá decidirán y harán un debate. Si ojalá tienen la oportunidad de estar en una ayudantía quirúrgica de esto. Cuando las fibras del ligamento inguinal se insertan a nivel del tubérculo del pubis y sienten que son poco firmes, hacen un haz reflejo. El haz reflejo tiene dos propiedades. Hay un haz reflejo que se va hacia lateral y un haz reflejo que se va hacia medial. Voy a hablar del haz reflejo que se va hacia lateral.
Las fibras del haz reflejo del ligamento inguinal que se van hacia el lateral cabalgan por todo el borde superior del pubis, desde el tubérculo del pubis hasta la evidencia iliopúbica o iliopectilia. Y ese cabalgamiento simplemente va a ser es como un brazo poneurótico, va a ser un brazo fibroso que ayuda a que tenga más área de fijación y de inserción para darle estabilidad a esa inserción del ligamento inguinal ahí, en el tubérculo del pubis. ¿Qué se forma? Se forman dos cosas. La primera proyección que se forma me dice que es un ligamento lagunar. Ligamento lagunar o ligamento de Gimbernard. ¿De dónde va el ligamento lagunar o de Gimbernard? Va desde el ligamento inguinal, desde el tubérculo del pubis hasta el pecten del pubis o línea pectilia. Pero se proyecta, sigue cabalgando. Y de la proyección que hace desde el tubérculo del pubis, desde el ligamento inguinal y ahora llegando hasta la evidencia iliopúbica, iliopectilia, voy a encontrar una proyección ligamentaria que le voy a decir ligamento pectíneo o de Cooper. Y de esa manera ya decido que estoy bien fijado. Vamos. Eso es lo que hace hacia lateral. ¿Qué hace hacia medial? Se me ocurre algo. El ligamento inguinal tiene que ser el protagonista o debe ser el resultado no solamente de las hoja poneurótica del músculo oblicuos externos abdominales, sino que el ligamento inguinal tiene que formar el conducto inguinal. ¿Cómo forma un conducto inguinal? A ver, biofísica. Después de que la ponerosis del músculo oblicuos externos forma el ligamento inguinal, necesito, porque tengo parte de una pared y no tengo todavía un conducto. ¿Cómo hago para ponerle piso? Pues aquí tengo techo. ¿Cómo hago para ponerle un piso al conducto? Me dice que del ligamento inguinal sale un haz reflejo. Le voy a decir ligamento inguinal reflejo de Coles. Y ese ligamento inguinal reflejo de Coles va a hacer esa proyección, ese desprendimiento hacia medial que toma el ligamento inguinal. Hay algo que la figura no me muestra. ¿Qué es lo que no me muestra? Voy a tratar de esquematizarlo en mí. Esto que está aquí, el sínfisis del pubis, esto es la región derecha de esa historia. ¿Qué no demuestra la historia? La porción izquierda. Pero voy a hacer lo siguiente. Voy a tener el mismo ejercicio. Aquí tengo tubérculo del pubis. Aquí viene sínfisis del pubis. Y si me voy hacia el otro lado, termino en tubérculo del pubis del lado contrario. ¿Sí o no? Pero cuando yo decido pasar por línea media, ¿quién me encuentro en el centro? Con la línea alba. Con la línea alba. ¿Con quién más me encuentro? ¿Con quién me encuentro? Eso sí, pero hay otra cosa. Porque es que acuérdate que la os inguinal es la historia de oblicuos internos con transversos. Estoy jugando solamente con el oblicuos externos. Entonces lo dejo ahí quieto, hay otra cosa. Pero sí, en cierta manera tienes razón. ¿Con quién más me encuentro? La hoja anterior de la vaina del recto. ¿Listo? Entonces voy a hacer lo siguiente, no es la mejor imagen, pero voy a tratar de esquematizarlo. Si yo soy ligamento inguinal reflejo de Coles, voy a utilizar la otra, esta no me sirve. Si yo soy ligamento inguinal reflejo de Coles derecho, nazco en el ligamento inguinal derecho, me proyecto hacia medial, eso hace de que me desplace y que tenga que insertarme por obvias razones a nivel de sínfisis del pubis, que tenga que llegar línea alba, que tenga que insertarme en la hoja anterior de la vaina del recto y decido pasar hacia el lado izquierdo. Y si paso al lado izquierdo, voy a entrelazarme, porque este es un entrelazamiento de historias. Porque este ligamento inguinal reflejo de Coles derecho se fusiona con la lámina izquierda. Las inserciones de él, cuando se proyecta hacia el lado izquierdo, van a ser también tubérculo del pubis, van a ser también hoja del recto, cara anterior izquierda, van a ser también línea alba, y va a ser tubérculo del pubis del lado izquierdo. O sea que las dos láminas que se reflejan y que nacen tanto a la derecha como hacia la izquierda se entrecruzan.
cosa de que las inserciones que yo tengo en este ligamento inguinal reflejo en el lado derecho van a ser también las mismas en el lado izquierdo y viceversa. Entiendo entonces que son dos láminas que atraviesan línea media y que buscan inserciones y que se entrelazan. ¿Estamos? Hago ese ejercicio. ¿Listo? Tengo conducto inguinal. No es fácil, es sencillo. No es fácil, es complejo. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Créanme que sí. ¿Listo? Ahora, tercer problema. Si esto viene de la musculatura de la pared anterolateral del abdomen y de un músculo oblicuos externos del abdomen que entiendo que se está contrayendo, ¿cuál será mi riesgo de tener un conducto ahí? Biofísica. Si el músculo oblicuo externo se está contrayendo, mi problema va a ser simple y llanamente es un colapso. O sea que esto estará constantemente sometido a tensión y se cerrará. Pero todavía no tenemos ese concepto, lo entenderemos en 2 semanas. Pero hoy les digo, yo no quiero que en mí suceda eso. Y si es femenino tampoco, aunque tiene menos riesgo femenino, tiene más riesgo masculino, por todo el paquete vascular-nervioso que transita por ahí. Entonces, si tengo un conducto y está sometido a tensiones, y está sometido a la probabilidad de que el tono muscular de los oblicuos externos abdomen o la contractilidad que yo haga en su momento pueda llegar a cerrarlo, ¿cómo hago para mantenerlo permeable? Voy a hacer un marco. Voy pensando, ¿saben qué? En el lecho fibroso de la aorta, en el músculo diafragma. ¿Se acuerdan? Voy pensando en el foliolo derecho del diafragma para el paso de la cava. Era un tejido fibroso alrededor de un músculo que evitaba su colapso. En este caso tengo la aponeurosis del músculo. ¿Cómo hago para que esto no se colapse? Entonces voy a reforzar las paredes. ¿Cómo las refuerzo? La literatura me dice, del lado medial, del lado lateral y en el techo, haga un reforzamiento. ¿Qué reforzamiento hago? Pilares. Entonces me hablan de los pilares o cruras. Entonces tengo una crura medial, una crura lateral y unas fibras intercrurales. Si hago este esquema, trato de esquematizar el engrosamiento medial como pilar, como crura, el engrosamiento lateral y el entrecruzamiento de fibras. De esa manera estoy bordeando a ese conducto en todo su recorrido para que él pueda contrarrestar la fuerza que suceda en el músculo oblicuos externos abdomen y que impida el colapso del conducto. Porque el colapso implica apretar, implica hacer compresión de mis estructuras que pasan por ahí. ¿Sí me hago entender, cierto? Listo. Sudé. ¿Qué es un conducto inguinal? El conducto inguinal me dice, es una zona de paso. Es un conducto que se encuentra ubicado paralelo y ligeramente por encima del ligamento inguinal. Una zona de paso que tiene aproximadamente 4 centímetros, con lo que ya sabemos que sirve para el hombre y para la mujer. Pero, adicionalmente, voy a pensar en algo. Oiga, si yo tengo un conducto, como está aquí, un conducto debe tener 2 cosas. Un orificio de entrada y un orificio de salida. Pero a estos orificios les voy a decir de 2 maneras. Esto para mí va a ser un anillo inguinal superficial y esto que está aquí va a ser un anillo inguinal profundo. Vamos a mirar. Una imagen de Nether, ¿no? Nether aquí me está mostrando 2 disecciones. Una disección superficial, oblicuos externos abdomen, una disección profunda. Aquí tengo transversos abdomen. Aquí me está mostrando la misma región inguinal, pero de 2 pistas diferentes. Aquí estoy viendo un huequito que será anillo inguinal superficial. No veo el profundo porque está más profundo. Pero aquí me disecó la región, me quitó oblicuos externos abdomen, me quitó oblicuos internos, tengo transverso, estoy viendo el hueco más profundo, el anillo inguinal profundo. Estoy viendo las 2 estructuras, anillo inguinal superficial y anillo inguinal profundo. Y lo entiendo como esos 2 espacios, como esos 2 huequitos de entrada y de salida a las estructuras que necesiten transitar, ya sea de la región externa hacia la cavidad abdominopélvica o viceversa. ¿Sí o no?
Estamos. Tips para localizarlos. Anillo inguinal superficial. ¿Cómo lo localizo? Pues ahora que lleguen a la casa se lo toquen. Si yo busco tubérculo del pubis, por encima del tubérculo, aquí me estoy tocando mi anillo inguinal superficial. Después miraremos, más luego. Si estoy en tubérculo del pubis y subo por encima del tubérculo del pubis, voy a encontrar anillo inguinal superficial. Si estamos disecando, puedo utilizar eso. Si no, y si se me olvida, en la disección puedo buscar esto, el nacimiento de las arterias pudentes externas. El recorrido de la arteria pudente externa me marca esa historia también, para localizar anillo inguinal superficial. Si oyen consejos, no se confíen de esa. Siempre busco borde superior del tubérculo del pubis. Y encuentro ese huequito, me lo palpo, lo siento. Cuando tengan pica en la casa, se tocan y tosen. Verán que sienten ahí la fuerza que hace, se siente el huequito. Ese mismo ejercicio lo van a hacer para saber su paciente está herniado. Cuando uno quiere buscar si el paciente está herniado, ahorita hablaremos de eso de las hernias, como es el paso de la víscera a través de un hueco, uno siente cuando la víscera entra y sale. Tratar de explicarlo de cómo se siente es lo mismo que decíamos de tratar de explicar qué es un soplo o cómo se oye un soplo. No, hay que sentir esa sensación tan bacana cuando uno ve que algo entra y sale. Es la víscera que está entrando y saliendo, está herniado el paciente. Eso lo dicen los dedos, hablan los dedos. Segundo, anillo inguinal profundo. ¿Cómo lo localizo? Dos maneras. Me dice, mire, tome la distancia entre espina ilíaca antero superior, tubérculo del pubis, busque la mitad, 1.25, 1.2, 1.3 centímetros por debajo de la mitad de la distancia, encuentra al anillo inguinal profundo. Una opción. Segunda opción. Esa sí la hago cuando estoy disecando o cuando estoy en endoscopía quirúrgica. Arteria epigástrica inferior. Lateral, inmediatamente hacia afuera, hacia lateral, con respecto a la emergencia de la epigástrica inferior, encuentro el anillo inguinal profundo. Dos tips a encontrar. ¿Listo? No problema. ¿Para qué tanto problema con eso? Bueno, ahora sí, vamos para lo complejo. Esto es lo fácil. ¿Cuál es el problema de toda esta historia? Es que yo me imagino algo. Mi problema va a ser la necesidad de tener un hueco, la necesidad de tener una zona de paso para que estas estructuras transiten, trae un problema. Y es que ese hueco significa que es un punto débil. Yo, si hago una fuerza que sea lo suficientemente fuerte, digámoslo así, redundante, puedo llegar a que las estructuras que están conteniendo a las vísceras en esta región inguinal puedan hacer tanta fuerza que rompen y las vísceras pueden protruir. Y cuando una víscera protruye, yo estoy herniado. Entonces se forman las hernias. Pero esto es más complejo de lo que parece. Vamos a ver la complejidad de esto. Creo que se acuerdan de algo que les conté el viernes. Ombligo, borde superior de la sínfisis del pubis. Voy a utilizar desde la sínfisis del pubis 2/3 de la distancia, y si es desde el ombligo, 1/3 de la distancia, de esa altura, ¿no? ¿Qué referenciábamos ahí? La arcada de Douglas. Vamos a ver qué es lo que sucede. No me duermo. Vamos a revisar eso. Ahorita hablamos de esto. Eso es lo que me está. Cualquier libro de anatomía le cuenta una de esta historia. Esta historia la tomé de Moore, me parece un poco más bonita, pero todas son bonitas. Me está mostrando dos diferencias. Si reviso la imagen de la izquierda, me está diciendo es línea alba, rectus abdomen. Yo les había contado una historia. La musculatura de la pared anterolateral del abdomen, toda tiene que confluir al centro. Y ese centro se llama línea alba. Pero todas las aponeurosis de la pared anterolateral del abdomen, cuando deban llegar a la línea alba, se encuentran con un problema. Y el problema se llama músculo piramidalis abdomini y músculo oblicuo, rectus abdomini, perdón. Rectus abdomini. El hecho de estar el piramidalis abdomini y el rectus abdomini en el centro implica que todo lo que quiera llegar a línea media tiene que obligatoriamente relacionarse con esos dos músculos. Y la relación debe ser de abrazamiento. Tienen que esquivarlo, mejor dicho. ¿Cómo lo esquivo? O me voy por delante o me voy por detrás. Pero yo necesito llegar al centro. Pero este man está en mi camino.
Entonces necesito ¿qué? Bordearlo. Y ese bordearlo significa vaina del recto. Vaina del recto. Esa es la historia que vamos a revisar. Vaina del recto. Para mí, ¿qué significa la vaina del recto? Dos cosas. ¿Qué voy a revisar en esta figura? No me importa la piel, no me importa el tejido celular subcutáneo para esta historia, no me importa si es fascia de Scarpa, si es fascia de Campbell. Voy pensando en oblicuos externos abdomini, oblicuos internos abdomini, transversos abdomini, fascia transversalis, grasa extraperitoneal, peritoneo. En este caso será peritoneo parietal anterior. Listo. La imagen es para las dos. ¿Qué me trata de esquematizar, Nether? ¿Qué debo entender? Bueno, biofísica. Oiga, si yo quiero hacer una contención efectiva de vísceras, si yo le digo a ustedes hoy deben ser pared anterolateral del abdomen, y entendiendo que después de la pared anterolateral del abdomen siguen las vísceras, para ustedes, en esto, que es pared anterolateral del abdomen, y acá, que será el contenido visceral, ¿cuál de las dos paredes quieren ustedes que sea más fuerte para hacer contención de las vísceras? ¿La posterior o la anterior? Eso es biofísica. Ahí siempre dirán que eso no lo vieron. ¿Cómo hago una mayor resistencia? Si la víscera está ahí, el contenido visceral está, ¿cuál pared debe ser la más resistente? La que deba ser más gruesa. La que está en contacto con la víscera directamente, que es la pared posterior, o la que esté alejada de la víscera, que es la pared anterior. ¿Cuál es la más resistente? ¿Cuál debe ser la más resistente? La pared posterior. La pared posterior, porque es la que está más cerca de. Si a mí se me viene esta pared, entre más cerca esté, mejor. Si la voy a esperar a contenerla entre más lejos, pues me gana la fuerza. Entre más cerca la esté conteniendo, va a ser más efectivo. ¿Sí o no? Esta historia me dice algo. Arcada de Douglas hacia arriba, arcada de Douglas hacia abajo. ¿Qué pasa de la arcada de Douglas hacia arriba? Para hablar de vaina del recto, tengo que hablar de dos paredes, pared anterior y pared posterior. Arcada de Douglas hacia arriba, pared anterior de la lámina del recto, está formada por dos cosas: la aponeurosis del músculo oblicuos externos abdomini y la lámina anterior de la aponeurosis del músculo oblicuos internos abdomini. Nether me está diciendo que la aponeurosis de los oblicuos internos se bifurca y me va a dar una lámina anterior y una lámina posterior. Línea arcuata hacia arriba, arcada de Douglas hacia arriba, pared anterior de la lámina del recto, tiene dos cosas: la aponeurosis de los oblicuos externos abdomini y la lámina anterior del músculo oblicuos internos abdomini. Arcada de Douglas hacia arriba, pared posterior de la lámina del recto, en contacto con la víscera. Gruesa, resistente. ¿Qué tengo? Uno, lámina anterior, posterior, perdón, lámina posterior de la aponeurosis de los oblicuos internos abdomini. Tengo aponeurosis del músculo transversos abdomini, fascia transversalis, la grasa extraperitoneal y el peritoneo parietal anterior. Si veo la discrepancia entre las dos láminas, entre las dos vainas del recto, la anterior es delgada, la posterior es gruesa. O sea que, pensando en lo que dije para ambientar la historia, tengo una pared cerca de la víscera con un grosor que me va a asegurar de que haya una efectiva contención de la víscera. Y sobre todo, que soporte la fuerza que pueda llegar a tener la víscera o la presión que haga la víscera cuando yo decida hacer una compresión. ¿Sí estamos de acuerdo, cierto? Línea arcuata hacia abajo. Ahí es mi problema. Porque de la línea arcuata hacia abajo, o de la arcada de Douglas hacia abajo, me dice lo siguiente: pared anterior de esta vaina del recto, aponeurosis del oblicuos externos abdomini, aponeurosis del oblicuos internos abdomini, aponeurosis del transversus abdomini. Lámina del recto, pared posterior, por debajo de la línea arcuata,
fascia transversalis, grasa extraperitoneal, peritoneo. Me preocupa, porque cuando yo decida 220 kilos, no alzo pesas, tomo aire, estoy haciendo compresión del diafragma pélvico, compresión del diafragma torácico-abdominal, compresión de la pared anterolateral del abdomen, estoy comprimiendo a la víscera está tan comprimida que al hacer la fuerza buscará que tratar de salirse, ¿cierto? Estoy comprimiéndola, son 7 metros de intestino delgado más 2 metros de intestino grueso y estoy comprimiéndolos, simple y llanamente esa víscera está comprimida dentro del abdomen y la compresión y la fuerza que ella hace contra la pared del abdomen hará que el punto más débil puede romperlo y por ahí se sale y va a hacer este ejercicio, se vaya a levantar. Entonces, ¿y usted qué hizo? No, levanté y sentí un ardorcito. ¿Listo? ¿Qué le pasó en ese ardorcito? ¿Qué se rompió? ¿Cuál es la más alta probabilidad que tengo? Que la línea arcuata hacia abajo se rompa. Peritoneo, lo vamos a tocar, tampoco es que sea tan duro. Si hablo de grasa, ni qué hablar, se rompe fascia transversalis. Si se me rompe fascia transversalis, simplemente tengo un contenido de víscera que emerge y me emerge. La única pared resistente que tengo de la línea arcuata hacia abajo se llama fascia transversalis y su rompimiento por la falta de integralidad hará de que yo sufra una herniación. ¿Queda claro ese concepto? ¿Sí o no? Y si eso es peligroso y eso lo veo débil, ahora imagínense que en esa región anteroinferior, además de tener esa disposición anatómica de que mi pared posterior de la vaina rectosa delgada le añado un hueco que es un conducto inguinal, pues tengo altas probabilidades de que en esta región sufra una herniación. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Ese es el principio anatómico para entender por qué mi paciente se hernia y por qué esa línea arcuata hacia abajo me dicen que es una pared débil, herniable, por esas dos razones, por una disposición anatómica y por un espacio que necesito para que transiten también estructuras anatómicas. Está hecho. ¿Listo? Tratemos de entender un poquito mejor esto. Moore. Moore. Algo bueno tiene Moore. Miren lo que hizo Moore para facilitarles esta historia. Estas son todas las mismas. Miren lo que hizo. Región inguinal, porque no faltará el ocioso y el cirujano le va a decir, ¿qué paredes hay ahí? Anterior, superior, medial. Entonces, miren, ¿qué hizo Moore? Cortó. Sacó una tajada y se la va a mostrar a usted de frente. Saco una tajada a esta región inguinal, le doy la vuelta y la voy a colocar aquí para que usted, doctor, pueda entender, mirando de frente, cuál es la pared anterior, cuál es la pared posterior, cuál es la pared superior, cuál es la pared inferior de este conducto inguinal. A ver qué hizo él. ¿Sí me hago entender? Eso fue lo que él hizo. Cortó, sacó la tajada y le dio la vuelta y se la está poniendo para que usted la vea de frente. Pared anterior, voy a obviar piel, tejido celular subcutáneo, voy a obviar la fascia de Camper, voy a obviar la fascia de Scarpa. No la necesito. Pared anterior del conducto inguinal. Aponeurosas del músculo oblicuos externos abdominis, reforzado por el músculo oblicuos internos abdominis. Pared superior. Va a ser aponeurosas del músculo oblicuos internos abdominis y el músculo transversus abdominis. Pared posterior, la unión de la aponeurosis del oblicuos internos con el transversus, o sea, tendón conjunto U o inguinal. Y la pared inferior, que fue la que utilizamos para dar la vuelta y que pasaba hacia el lado contrario y se entrelazaba, será ligamento inguinal reflejo de Coles. Ese es el piso del conducto inguinal. ¿Qué está contenido? Esto. Cordón espermático, si es hombre, o ligamento redondo, si es mujer. Otra vista y otra visión diferente para tratar de mirar tridimensionalmente ese conducto inguinal. ¿Estamos? Lo hice. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas? Todas. Eso les hizo dar una semana de pasión, ¿cierto? Conducto inguinal. Es complejo. Entenderlo no es fácil, entenderlo es complejo. ¿Listo? Eso es lo que significa para mí
conducto inguinal como esa zona de paso. Vamos a hablar dos cosas, ¿no? Acuérdense que les hablé de zona de paso. Esta zona de paso es exclusivamente para cordón espermático, con lo que eso va a significar después, todavía no significa nada, después va a ser una explosión neuronal, y en la mujer va a ser ligamento redondo. Pero hay una historia más allá de eso, ya la vamos a tratar. Problemas. La vaina del recto, porque el rectus abdominis se inserta desde la quinta costilla hacia abajo. O sea, pensando en que esta historia y el oblicuo externo va también de la quinta a la 12ª costilla. O sea que esta historia comienza arriba y termina en el sínfisis del pubis. Por eso le dicen, mire, vaina del recto es a todo lo largo de la pared anterior del abdomen, porque va a ser esta historia que no puedo desligar del músculo rectus abdomini desde la quinta a 7ª costillas o hasta 9º cartílago costal, y la historia de pectoralis major que se inserta en los 6 primeros cartílagos costales, y del músculo oblicuus externus abdomini que va desde la quinta a la 12ª costilla. O sea que esta historia debe tener 4 componentes. Primero, vaina del recto. Creo que la historia aquí es más linda todavía. Aquí está mostrando la aponeurosis y me está diciendo cómo ella tiene que envolver y sobrepasar, desviarse para poder llegar al centro y obviar al músculo rectus abdominis. El ejercicio que acabamos de hacer. Para mí la vaina del recto tiene 4 localizaciones y 4 porciones. La primera porción me dice que es torácica y va a ser la que acabamos de decir. La congruencia, el punto común que tengo con músculo pectoralis major. Por eso la porción torácica también le dicen que es la porción relacionada con pectoralis major, por obvias razones. La segunda va a ser esta inserción que es a nivel condral. La ponen desde el 7º al 9º cartílago costal. Segunda porción va a ser porción contral y es porción entre el 7º al 9º cartílago costal. Tercera porción va a ser la porción abdominal, y la última, que es la que termina a nivel de sínfisis del pubis, línea arcuata hacia abajo, que será la porción inferior. Son las 4 porciones que tiene la vaina del recto. ¿Listo? Problemas. ¿A qué me sirve eso? Dos cosas. A ver, esto que está. Hay dos cosas que tiene que entender, doctor. Hombre, arteria epigástrica inferior. De la arteria epigástrica inferior lateral a ella encuentra un huequito. Nombre del huequito: anillo inguinal profundo. Y medial, con respecto a la arteria epigástrica inferior, voy a encontrar una zona que ya vamos a hablar. Se llama el triángulo de Hesselmash. Cuando yo tengo la probabilidad, porque anatómicamente ya me lo dijeron, que al hacer una fuerza tengo altas probabilidades que de la línea arcuata hacia abajo se rompa la fascia transversalis y que la víscera salga, va a haber dos historias. Porque las hernias, como ustedes lo van a ver despuesito, tienen dos componentes. Unas hernias inguinales que van a ser directas y las hernias que son indirectas. Cuando tengo una hernia inguinal directa, es la hernia, o sea, cuando hablo de hernia estoy pensando es en una bolsa, en una porción de víscera que emerge a través de la pared anterolateral del abdomen, que trae un revestimiento que deberá ser peritoneo, porque se rompe fascias transversales. Esta me sirve. ¿Qué es lo que se me va a romper? Fascias transversales. Si se rompe fascias transversales, el contenido visceral sale. Y el contenido visceral debe tener una envoltura. Y se trae parte, yo lo veo, se trae parte. Lo que está aquí, que es lo mismo que está acá, que será el peritoneo. Los sacos herniables es la víscera envuelta de peritoneo. En este caso, peritoneo parietal anterior. ¿Sí o no? Ahora, cuando yo decido herniarme no cuando. Hernia. Hoy me voy a herniar. Cuando se va a dar la herniación, va a haber dos maneras en que ella pueda suceder. Lateral con respecto a los vasos epigástricos o medial con respecto a los vasos epigástricos.
Si la herniación es medial con respecto a los vasos epigástricos inferiores, el contenido herniable se ve. Usted le dice al paciente, bájese el pantalón y van a ver la hernia aquí. La hernia va a estar en esta. Ya vamos a hablar de esa región. Hoy ahorita le voy a decir triángulo de Hesselhoff. Esas son las hernias inguinales directas. Emergen a través de la pared anterolateral del abdomen y se ubican ahí. De una vez, para que no vean esa cara ahí. ¿Qué es para mí triángulo de Hesselhoff? Esto que está aquí. Borde lateral del músculo rectus abdominis. Vasos epigástricos inferiores. Ligamento inguinal. Aquí. Eso es el triángulo de Hesselhoff. Las hernias inguinales directas son mediales, las ubico medial con respecto a la arteria epigástrica inferior. Y esto es medial con respecto a la arteria epigástrica, tiene forma triangular, eso para mí se llama triángulo de Hesselhoff. La hernia emerge así a través de la pared anterolateral del abdomen. Pero tengo la segunda presentación. Las hernias indirectas. Las hernias indirectas salen por el rompimiento de la fascia transversalis, pero tienen un punto lateral con respecto a los vasos epigástricos inferiores. ¿Qué sucede si se rompe la pared lateral que se encuentra pues, al lado de los vasos epigástricos inferiores? ¿Qué pasa con ese contenido herniante? Se rompe la pared y de papayita, ¿qué veo ahí abajo? Un hueco, anillo inguinal profundo. Y se me hace tan bacán meterme por ahí. Las hernias inguinales directas que emergen, que se rompe la pared anterolateral del abdomen lateral con respecto a los vasos epigástricos inferiores, se introducen por el anillo inguinal profundo. O sea que recorren un conducto inguinal, salen por un anillo inguinal superficial y van a localizarse seguramente en las bolsas escrotales. El paciente que llegue y dice, doctor, yo llego, como tal, me levanto y una vez siento que mi bolsa escrotal se aumenta de tamaño, pero cuando me acuesto se reduce y llega a consulta así porque tiene una gran tumefacción a nivel escrotal. Es la víscera y la hernia que está a nivel de la bolsa escrotal. Se sitúan ahí, parece un balón de microfútbol esas hernias. Sí, ¿sí me hago entender? Eso es. Bueno. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos con este tema. Corte. Corte coronal. Tengo mitad anterior, mitad posterior. ¿Qué tomé? La mitad anterior de la pared anterolateral del abdomen. Saco esa mitad y la pongo ahí. Estoy mirando la cara interna de la pared anterolateral del abdomen. Una parte de embrio que no voy a hablar porque ya sé que lo vieron. Si no se los explicaron, ya lo expusieron, pero yo sé que ya lo leyeron. O lo van a leer. ¿Qué tengo en esto? En la cara interna de la pared anterolateral del abdomen voy a encontrar historias embrionarias prenatales, historias embrionarias postnatales y una historia que es prenatal y postnatal que siempre se mantiene y que no cambia. ¿Qué se mantiene que no cambia? Que es prenatal y postnatal. Eso que está ahí. ¿Qué es lo que hace que yo no pueda ver a esto? ¿Qué es esto? No, lo azulito con lo rojito. Son los vasos epigástricos inferiores. ¿Qué hace que yo no pueda ver a los vasos epigástricos inferiores? Lo que tapiza a la cara interna de la pared anterolateral del abdomen. O sea, peritoneo parietal anterior. ¿Estamos? Peritoneo parietal anterior. Esa historia de los vasos epigástricos es prenatal y es postnatal, se mantiene antes y después del nacimiento la tengo. ¿Qué es lo que es prenatal? Que en el transcurso de la formación de la pared anterolateral del abdomen y que después postnatal también tendrá que obliterarse. Esto que está aquí. Vejiga urinaria, ombligo, tengo un ligamento umbilical medio. Eso fue lo que se obliteró. Pero en etapa prenatal, en formación de la pared anterolateral del abdomen y con vejiga urinaria y con toda esa formación visceral, a mí me contaron que eso se llamaba el uraco. Ya lo leyeron, ¿cierto? Uraco. Ya lo revisaron. ¿Sí o no? Lo van a revisar. No voy a hablar de uraco. El uraco se oblitera y termina como un ligamento umbilical medio. Ligamento umbilical medio. A los laditos encuentro eso.
Va a ser unos ligamentos umbilicales mediales, obliterado. ¿Qué era en la formación de la pared anterolateral del abdomen? ¿Qué era prenatal? Unas arterias. Digo, arterias umbilicales mediales. ¿Listo? Entonces, uraco involuciona, ligamento umbilical medio. Arterias umbilicales mediales involucionan y se forman ligamentos umbilicales mediales. Y aquí tengo los vasos epigásticos. ¿Qué pasa cuando los ligamentos son cubiertos por una membrana serosa, en este caso el peritoneo? Cuidado, se traga a un compañero. Hasta yo sentí la fuerza. Eso se llama mala educación, me perdonan, eso es cierto. No sé, pero... Listo. ¿Qué pasa cuando el peritoneo tapiza? Forma un pliegue. Entonces encuentro pliegue umbilical medial. El pliegue umbilical medial es el peritoneo que tapiza el ligamento, pliegue umbilical medio. El pliegue umbilical medio es la porción del peritoneo parietal anterior que tapiza al ligamento umbilical medio. Pliegues umbilicales mediales es la porción del peritoneo parietal anterior que tapiza a los ligamentos umbilicales mediales. Y tengo un pliegue umbilical lateral, que es la porción del peritoneo parietal anterior que tapiza a los vasos epigástricos inferiores. ¿Por qué eso? Porque eso que estoy viendo tan lindo, brillante, que hace ahí como un contorneado, son puntos débiles también de la pared anterolateral del abdomen. Y de esos puntos débiles voy a hablar de las fosas. Entonces me hablan de fosas inguinales, que van a ser laterales, mediales y supravesicales. Fosa inguinal supravesical va a estar entre el ligamento umbilical medio y los ligamentos umbilicales mediales, o como está cubierto de peritoneo, debo decirle pliegue umbilical medio y los pliegues umbilicales mediales. Entre los pliegues umbilicales mediales y el medio encuentro a las fosas supravesicales como puntos débiles herniables de la pared anterolateral de la pared. Fosas inguinales mediales, puntos débiles, van a estar entre los pliegues umbilicales mediales y los pliegues umbilicales laterales. Oiga, lo acabamos de ver. Ligamento inguinal, borde medial de los vasos epigástricos, borde lateral del rectus abdomen. Es lo que por dentro para mí es una fosa inguinal medial, por fuera es triángulo de Hesselbach. Mismo, ¿cierto? Y por fuera de los pliegues umbilicales laterales voy a encontrar a mis fosas inguinales laterales, puntos herniables de la pared anterolateral del abdomen. Ya sé por qué son débiles y ya sé por qué son herniables. ¿Estamos? ¿Sí o no? Bueno, listo. Interesante. Ombligo. ¿Qué pasó aquí? Bueno. Tubérculo umbilical, surco umbilical, y lo que está alrededor, pues, en los ombligos que son profundos, no los que son cóncavos, no los que son convexos. Ahí se pierde bien. Y eso que está alrededor, que será un rodete umbilical. Anatomía. No me interesa tanto esto, pero sí traigo una historia que necesito. ¿Cuál es? Oiga, si tenía una arteria que era umbilical, que formó unos pliegues y unos ligamentos umbilicales mediales, debo tener unas venas umbilicales. Solamente que mis venas umbilicales, que fueron prenatales, también deben involucionar. Y la involución de las venas umbilicales terminan formando este jovencito que está aquí, que ya lo conocemos, que va acompañado de esto que también conocemos. ¿Qué es esto? Ligamento falciforme. Y dentro del ligamento falciforme tengo un ligamento que se llama ligamento redondo. El ligamento redondo se forma por eso, porque va a hacer es la involución de unas venas umbilicales.
¿Qué pasa con el ligamento redondo? Llega al ombligo, pero esa imagen no me sirve. Usted me dice, el ligamento redondo, cuando llega al ombligo, se bifurca. Y de la bifurcación se va a formar lo que está en el centro, que va a ser una fosita intervascular, y lo que está en los laditos, que son las fosas peritoneales. Por eso tengo puntos herniables supraumbilicales. Ya entendí los infraumbilicales. Estos son supra, por esa llegada del ligamento redondo. Esta es la historia que necesito que quede muy clara. Una cosa es conducto inguinal y otra cosa es anillo crural. Las dos son zonas de paso. Y esta historia que está aquí es la misma donde comencé hoy la historia del conducto inguinal. Porque tengo espina ilíaca anterosuperior, tubérculo de pubis, ligamento inguinal. Pero acuérdense que esa historia es cóncava. Al poner el ligamento inguinal me queda un espacio y ese espacio le decíamos anillo crural. El anillo crural es otra región herniable que tengo. ¿Por qué? Porque entiendo de que es una zona de paso. Miren, dos historias. Una historia es conducto inguinal para cordón espermático y ligamento redondo, y otra cosa es anillo crural para el paso de iliopsoas, para el paso de arteria femoral, vena femoral, nervio femoral, y para el paso de los linfáticos. Hablaremos de los linfáticos inguinales superficiales y profundos, después hablamos de ellos, solamente les voy a decir hoy linfáticos. Son dos zonas de paso diferentes. Ahora, si yo necesito que estructuras abdominopélvicas, entiéndase arteria, vena y nervio femoral y ganglios linfáticos, tengan que transitar, y tengo un conducto, tengo un espacio, tengo un hueco llamado anillo crural, a mí se me ocurre algo. A ver, Humberto, pregunta: ¿será que el espacio del anillo crural es quiero hacer una comparación entre el espacio del anillo crural y las estructuras que están pasando? Llámese arteria, vena o nervio femoral. ¿Será que el espacio es igual de estrecho para el paso de los vasos? ¿O el espacio es demasiado grande para el paso de los vasos? La segunda opción. Tengo mucho espacio para los vasos. Entonces imagínense cuando uno camina y tener un anillo crural y esos vasos femorales ahí en esa región, atrás con un músculo iliopsoas, que cuando haga contractilidad o cuando camine o cuando haga flexión empujará a los vasos. Como que ese juego de movimientos no me sirve. ¿Qué opciones tienen? Necesito fijarlos, necesito protegerlos, necesito asegurarlos. Pero ese aseguramiento debe ser de dos maneras. Porque tengo mucho hueco para poca cosa que está pasando. Debo hacer dos cosas. Uno, asegurar los vasos y hacer que ese hueco tan amplio, reducirlo. ¿Sí o no? Reducirlo en el sentido de darle un envolvimiento a las estructuras que transitan por él, y que ese espacio tan grande en realidad quede lo mínimo posible para proteger a las estructuras que van pasando. Y meter en esta figura me dice quién es la estructura que se encarga de hacer eso. Nombre. Uy, man. Buenos observadores. ¿Qué es esto? Oblicuos externos abdomen. ¿Participan? No. Oblicuos internos abdomen. ¿Participan? No. Transversos abdomen. ¿Participan? No lo veo. ¿Qué es esto? Fascia transversalis. ¿Participa? Sí. La fascia transversalis es la estructura que tiene que envolver al paquete vasculonervioso femoral. Tiene que asegurarlo y hace de que este gran hueco, llamado anillo crural, lo reduzco, lo protejo, lo disminuyo en sentido transversal
para que solamente quede un espacio para el paso de las estructuras vasculonerviosas. Y eso se llama un septum crural. Eso que acabo de hacer, ese proteger, ese envolver, ese reducir el espacio, se llama septum crural. Eso es lo que hacen las fascias transversales. O sea, vuelvo al cuento. Si se me rompe fascia transversalis de la línea arcuata hacia abajo, no solamente puedo llegar a tener una hernia inguinal directa, no solamente una hernia inguinal indirecta, sino que también puedo tener una hernia. A través del anillo crural. Y si con la hernia inguinal directa protruía hacia el triángulo de Hesselbach, la hernia inguinal indirecta protruía hacia la bolsa escrotal, una hernia crural donde encuentro el contenido herniable. ¡Ay! ¡Ay! En el triángulo femoral o triángulo de Scarpa. Aquí va a estar mi contenido herniable. ¿Sí o no? En la segunda, tercera parte del abdomen miraremos qué es lo que se puede herniar ahí, qué es lo que voy a encontrar ahí en vísceras. Pero ya estoy buscando los puntos débiles de ese contenido intestinal que vamos a empezar a ver hoy, no mañana, posteriormente, se encuentra ahí. ¿Sí o no? ¿Estamos? Me hice entender, fui lo suficientemente explícito. Listo. Otros que no creo que verdaderamente sean, pero toca revisarlos. Latissimus dorsi, oblicuos externos abdomini, cresta iliaca, triángulo de Jan-Lopetit. Te dice que es un punto. ¿Por qué yo digo que no es tan cierto que sea punto débil? Bueno, el trígono lumbar o triángulo de Jan-Lopetit, con esa delimitación, se forma porque los músculos o las estructuras que encuentro ahí relacionadas, cuando pasan, no tapizan por fuera. Entonces dejan ese espacio. Pero, si yo miro por dentro, voy a encontrar de que él sí está tapizado. Y si sigo el orden de la pared anterolateral del abdomen, debo encontrar oblicuos internos abdomini, transversos abdomini, fascias transversales, grasa extraperitoneal y peritoneal. En realidad, para mí no es tampoco un punto tan herniable. Digo que sea un punto débil, sí, porque queda un espacio. Que sea herniable, bueno, lo hablan allá con su cirujano. Triángulo de Jan-Lopetit, o también conocido como trígono lumbar. ¿Sí me hago entender? Voy a levantar este latissimus dorsi. Lo levanto, lo corto, y en el fondo aparece un cuadrilátero. Se llama el cuadrilátero de Grinfeld. Si es cuadrilátero, tiene 4 paredes. Bucher, Netter, cualquiera de las dos me sirve. ¿Cómo hago para delimitar el cuadrilátero de Grinfeld? Borde inferior de la 12ª costilla, borde inferior del serratus posterior inferior, borde medial del oblicuos internos abdominis y borde lateral de alguien que viene por aquí, es lo mismo que viene por aquí. Masa lumbar común, ¿cierto? Pero yo sé que eso se oye feo. ¿Cómo debo decirle? Erector espinal, borde lateral del músculo erector espinal. Y ahí tengo eso, que es un cuadrilátero. No tiene forma cuadrada, pero sí está delimitado por 4 cosas. Por eso es cuadrilátero. Que sea un punto débil, que queda o se forma por la disposición de estructuras que cuando pasan no tapizan nada por fuera. Pero por dentro sí está tapizado. Porque ¿qué estaría por dentro? Si sigo en el orden. Transversus abdomen, fascias transversales, grasa extraperitoneal y peritoneo parietal, en este caso posterior. Peritoneo parietal posterior. ¿Listo? Triángulo de Hesselbach. Miremos eso. Vuelvo a recordarlos. Aquí no lo veo, pero lo puedo. Netter me hizo el ejercicio, por eso él me hizo. Aquí es superficial. Aquí quito los oblicuos externos, veo los oblicuos internos. Cuando quito oblicuos internos, ya estoy viendo el triángulo de Hesselbach. Reflexiones. Vamos a ver qué sucede. Y aquí tengo la disección más profunda. Acá tengo el transversus abdominis.
sigo viendo al triángulo de Hesselbach. Oigan, creo que hay una pared que es lo que está más hacia profundo. Todavía encuentro fascia transversalis y peritoneo. ¿Sí o no? O sea, ¿qué trato de explicar con esta imagen? ¿Qué es lo que me trata de decir Netter con estas imágenes? Si yo quito oblicuos externos, veo directamente al triángulo de Hesselbach. Si quito los oblicuos externos, si quito los oblicuos internos y me voy a transversos, veo perfectamente el triángulo de Hesselbach. Pero en esta imagen estoy viendo una pared que se encuentra detrás del triángulo de Hesselbach. Entonces, ¿cuáles son las dos paredes que permiten o que se encargan de ese control, de ser como la contención de ese triángulo de Hesselbach? Una pared posterior que estará en contacto con vísceras y una pared anterior que estará en contacto con la pared anterolateral del abdomen. Pero la que me interesa es la pared posterior, porque si se rompe, lo herniable sale. ¿Cuáles son las dos paredes que me delimitan? Posterior y anterior del triángulo de Hesselbach. Posterior, fascia transversalis. Anterior, oblicuos externos abdomen. Son mis dos paredes referenciables para triángulo de Hesselbach. Pero me toca delimitarlo. Mi triángulo de Hesselbach debe ser ligamento inguinal, borde medial de los vasos epigástricos inferiores y borde lateral del músculo rectus abdomen. Lo tengo delimitado. ¿Estamos? Sí. Bueno, el último problema. Creo que esto es lo que he tratado de explicarlo desde que estábamos en diafragma torácico abdominal. La oposición de fuerzas. ¿Cierto? Entonces no voy a hablar de lo que hace la musculatura de la pared anterolateral del abdomen, ni para la contención de vísceras, ni tampoco para entender la flexión, ni tampoco para entender esta, por el iliopsoas. ¿Cierto? Pensando en pared posterior del abdomen y pensando en toda esta historia que comenzamos la semana antes de Semana Santa, de entender la musculatura no solamente de la pared anterolateral del abdomen, sino de la pared posterior. ¿Cierto? Pero sí necesito algo. Entender lo siguiente. Esto. Vuelvo a lo mismo. Hasta ahora todo ha sido como bueno y malo, pero de malas. Tengo ese espacio, tengo ese hueco y con él tengo que vivir. Lo necesito como zona de paso. Se me ocurre algo. Vuelve la figurita. Más grande. Esto a mí no me agrada. Oiga, tengo un problema. Y es que aquí tengo el ligamento inguinal. Esto que viene por aquí es el ligamento inguinal. Paralelo y por encima tengo un conducto. Pero acuérdense, esta historia tiene una musculatura que la está constantemente, esto está sometido constantemente a presiones. Ahora, dos tipos de presiones. La presión cuando defeco, la presión cuando hago micción, la presión cuando tomo aire para hacer fuerza y levantar algo. Ahí siempre voy a encontrar que hay una compresión tal en la cual tiene que haber. La voy a plantear de otra manera. Si ustedes tienen un hueco, porque todos tenemos ese hueco, y yo decido hacer una fuerza, y sé que con esa fuerza se puede romper la fascia transversal y me puedo herniar, porque hemos hecho fuerza y no nos hemos herniado. ¿Cómo hago para que cuando hago yo una fuerza, esto no se hernie? Ejercito la fascia transversal y dígame cómo. Tiene que haber otra cosa. ¿Qué es? Porque aquí tengo una pared posterior, una pared superior, una pared anterior y una pared inferior de un hueco. Hago una fuerza. ¿Cómo hago para que la pared posterior resista la fuerza de la víscera? Ahí apuré. Uno las paredes, ¿cierto? Y al unir las paredes, dañé mi conducto. Si uno las paredes, ¿qué estoy haciendo? Quiero acercarlas, porque si yo desapareciera
si el problema va a ser es un hueco, porque el hueco, además de la pared posterior, que es muy débil, es el problema. Si yo hago una fuerza y quiero que anatómica y fisiológicamente haya una herramienta para yo poder contrarrestar el no herniarme, creo que simplemente debe ser un aplastamiento del conducto. Y ese aplastamiento del conducto lo entiendo como cierre de anillo inguinal profundo, cierre de anillo inguinal superficial. El encuentro de las paredes hará de que haya un reforzamiento. Eso lo necesito, sí, al momento de hacer la fuerza. Pero es que uno no anda todo el día haciendo fuerza, ¿dónde va? No voy para arriba. No, es solamente al momento de. Entonces sí, que se dé la compresión. La compresión va a ser por cierto momento nomás y es protectora. ¿Cómo hago ese cierre? Los cierres del conducto inguinal va a ser por cierre de anillo inguinal superficial, músculo oblicuos externos abdominal, y por cierre de anillo inguinal profundo, músculo transversos abdominal. Y eso se entiende como el sistema esfinteriano, como el sistema protector del conducto inguinal. Pero más que protección del conducto, es protección para evitar herniarme. ¿Sí o no? Problemas con eso. Cuando lean la literatura le dicen que se hace un aumento de la oblicuidad. Pues sí, si esto es redondo y aquí hay un diámetro, cuando lo aplasto, pues se aumenta el diámetro. El aumento de la oblicuidad para mí es cierre del conducto inguinal. ¿Estamos de acuerdo? Soy lo suficientemente claro y específico ahí. ¿Estamos? Dudas o preguntas que me voy de conducto inguinal y del ligamento inguinal y de los puntos herniados. Ah, esto es bacano. Chévere. ¿Ninguna? Bueno. Profe, Bueno. esta es una pregunta, digamos, al momento de hacer el cierre, digamos, del De conducto, inguinal, que es también cierre de anillos. digamos, Sí. las estructuras, tanto como en el hombre o en la mujer, digamos, ¿no hay alguna alteración? O sea, No, pues yo lo necesito porque va a ser, ¿cómo se llama? Va a ser algo pasajero, pero es protector, pero va a ser pasajero. Cuando veamos cordón espermático hablaremos un poquitico de eso. ¿Qué tengo en la mujer? En el hombre en la mujer hay la arteria del ligamento redondo y en el hombre la arteria cremastérica. Pero en el hombre es más que arteria cremastérica y en la mujer también es más que arteria del ligamento redondo. Hasta ahora, ¿qué sabemos que va por ahí? La porción genital del genito femoral. Inervación sensitiva de la vulva. ¿Qué más hay? Hilo inguinal o abdomen genital menor. Y en el hombre hay que ponerle también quien transporta el esperma, cordón espermático. Pero también tengo arteria testicular, venas testiculares. Eso es, pero no voy a hablar de ese contenido porque en su momento lo hablaremos. Pero nada más por eso es lo que va contenido ahí. Y uno de los riesgos que tenemos nosotros, masculinos, al hacer esa fuerza, si no nos herniamos, esto, torsión testicular. Esa vaina duele. Eso suena como duele. Si quieren, cójanse sí, cojan su testículo y apriéteselo. Y verán que duele. Ahora imagínense lo que haga. Claro, el apretar el conducto inguinal implicaría, sí, no solamente el encuentro de paredes, sino yo circular. Si yo soy circular y las paredes, y tengo dos paredes que me aprietan, fácilmente yo puedo dar cuenta. Y eso sucede. Al momento de hacer una expresión, si no siente el ardorcito ahí, porque se le rompió la fascia transversalis, siente un dolor tipo bastante doloroso de una torsión testicular y ahí queda. Suerte que no se desmaye, eso duele muchísimo. La ponen en reposo 2 o 3 días, si no se resuelve la torsión testicular, toca cirugía. Porque lo mismo, la torsión implica de que los vasos también se comprimen y puede haber necrosis de esa región. Pero lo hablamos despuesito, todavía no me quiero meter en ese punto. En 2 semanas estamos allá, ya hablamos de eso. ¿Listo? ¿Preguntas? Sí. ¿La qué? La vaina del recto es simple y llanamente, vamos con una teoría. ¿Qué es para mí la vaina del recto? La vaina del recto es las aponeurosis de los músculos de la pared anterolateral del abdomen en su necesidad de llegar
y formar línea alba, pero que en su camino encuentran el músculo recruzator. Es el abrazamiento que hace la aponeurositis de la musculatura de la pared anterolateral del abdomen en su viaje hacia su encuentro a línea alba, pero encontrándose en su camino con el músculo recruzator. Eso hace de que tengan que bordear. El problema es cómo lo hace de la línea 4 o de la cara del hombre hacia arriba y cómo lo hace hacia abajo. ¿Qué fue el ejercicio que hicimos con esta figurita? También está en Moore, está en este. Cualquier libro que se respete tiene que hablar de eso. Hasta Wikipedia debe haber eso. ¿Sí o no? Listo. Bueno, vamos a eso. Bueno, hoy tenemos revisión de tórax, tenemos revisión de